Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y en esta ocasión continuamos con esta serie de estudios sobre la primera epístola de Juan. Es una serie que la tuve un tiempito un poco abandonada porque hemos estado en el canal enfocados un poco en estas reflexiones de un minuto que estoy publicando cada día a las 8 de la mañana de Ecuador. Y a propósito de eso, quisiera que me dejen en los comentarios qué es lo que piensan de esta serie, si les ha gustado, si les parece que seguimos adelante con estas reflexiones de un minuto. Pero también vamos a seguir con estos estudios más profundos, en este caso de Primera de Juan y también el que está todavía pendiente de Romanos, que ya estamos también llegando a los capítulos finales. Otra cosa importante es que al final de este video les voy a dar algunos anuncios de cómo pueden obtener mis libros de forma un poco más económica por medio de mi cuenta de Patreon. Entonces quédense hasta el final, tengo algunas novedades, algunas noticias. Estamos en la primera epístola de Juan, llegamos ya al capítulo 4. Hoy vamos a hablar acerca de cómo distinguir la verdad de la mentira en cuanto a tanta enseñanza que hay en nuestro tiempo acerca de la fe cristiana. Entonces, en pasajes anteriores de esta epístola, Juan nos ha enseñado a vivir nuestra fe de una forma práctica, amando a Dios sobre todas las cosas, cumpliendo los mandamientos, amando al prójimo como a nosotros mismos. Pero es importante también en la vida cristiana tener las creencias correctas sobre Jesús y sobre la palabra de Dios. Esto es muy importante y especialmente porque vivimos en un mundo donde hay tanta información que incluso dentro de lo que dice ser cristiano muchas veces se enseñan cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Es por esta razón que nosotros tenemos que estar preparados para poder identificar siempre la verdad del error. Y en este pasaje Juan nos va a dar algunos consejos muy importantes. Estamos en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a dar lectura de los versículos desde el 1 hasta el 6. Dice: Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto se puede discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. En estos versículos del apóstol Juan nuevamente topa el tema del surgimiento de falsos profetas, como ya lo había mencionado anteriormente en el capítulo 2. Pero aquí en el capítulo 4 nos advierte de no creer a cualquiera que diga estar inspirado por el Espíritu de Dios. Es muy probable que en el tiempo de Juan, como estaba todavía escribiéndose el Nuevo Testamento, muchos pretendían estar inspirados por el Espíritu de Dios, pero a ellos es a quien dice Juan que había que someterles a prueba. Y es así, existe un dicho que dice: no todo lo que brilla es oro. Y es así en nuestro mundo porque hay muchas personas que pueden hablar muy bonito, aparentar piedad, justicia, pero tal vez a veces es solo una fachada o solamente apariencia. El apóstol Pablo también tenía que enfrentarse con personas así, y por eso escribió en 2 de Corintios 11, en los versículos del 13 al 15, escribió: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones.
Esto nos exhorta a nosotros a no dejarnos llevar por las apariencias. Hay una frase también en este libro, El Principito, que dice: lo esencial es invisible a los ojos. O como dice también Primera de Samuel 16:7, dice Dios: los hombres se fijan en las apariencias, pero Dios se fija en el corazón. Entonces, con esto como marco, ¿cómo podemos distinguir la verdad del error? Y Juan nos habla de 3 pruebas en este pasaje. Y lo primero es la centralidad del Evangelio de Jesús. En los versículos 2 y 3 del capítulo 4 que estamos estudiando dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. En el tiempo de Juan estaban haciendo una secta que se conoce como los gnósticos, estaba naciendo en ese tiempo. Ellos enseñaban, tenían algunas enseñanzas, entre ellas que Jesús no era un ser humano de carne y hueso como nosotros, sino que tenía solo la apariencia de un ser humano. Otros grupos, en cambio, negaban la divinidad de Jesús, decían que Jesús no era Dios. En definitiva, había muchas enseñanzas que negaban la realidad de que Jesús es Dios, que se hizo hombre para morir en la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Y es por ello que Juan escribe: todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Para Juan, entonces, la enseñanza correcta de quién es Jesús es fundamental en la fe cristiana. No se trata solamente de obedecer los mandamientos, de vivir en amor, como ha sido un tema central de toda esta epístola, sino que también se trata de tener el conocimiento adecuado de la doctrina cristiana, en especial sobre el Evangelio de Jesús. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver en toda enseñanza la centralidad del Evangelio de Jesús. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesús? Podemos resumirlo también como el apóstol Pablo lo resume en 1 Corintios 15, en los versículos del 1 al 4. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles del Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces puede haber personas que prediquen muy bonito, que sean buenos oradores y que tengan carisma, pero si se predican cosas diferentes a este evangelio que lo resume aquí Pablo, esa enseñanza no es de Dios. Y también cuando nosotros prediquemos el evangelio, es necesario que hablemos de Jesús como el centro de todo. No basta con hablar de Dios en sentido general, en sentido genérico. Tenemos que hablar de Jesús, del Dios que se hizo hombre en Jesús para morir en una cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, lo primero es la centralidad del Evangelio. Lo segundo es también la dependencia del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios también nos va a ayudar a nosotros a saber discernir la verdad del error. En el versículo 4 del capítulo 4 dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, cuando nosotros le pertenecemos a Dios, al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Y es ese mismo Espíritu el que nos da un nuevo nacimiento espiritual, una nueva vida. También nos capacita para poder servir a Dios. En Hechos 1:8 decía Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero otra cosa muy importante que hace el Espíritu por nosotros es ayudarnos a comprender las verdades de la palabra de Dios. Eso dijo Jesús en Juan 14:26.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. A este don del Espíritu Santo de recordarnos o de ayudarnos a comprender la palabra de Dios es lo que en doctrina bíblica se conoce como la iluminación. Y es algo que está disponible para todo cristiano que tiene el deseo sincero de estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Y eso entonces es muy importante en nuestra vida, desarrollar una vida devocional para profundizar nuestra relación con Dios y que el Espíritu de Dios también nos guíe al conocimiento de la verdad. Hemos visto dos cosas: la centralidad del Evangelio, depender del Espíritu de Dios, y el tercer punto, obviamente, el conocimiento de Dios por medio de su palabra. En los versículos 5 y 6 dice Juan: ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Juan aconseja a sus lectores que deben evaluar la enseñanza de esos falsos apóstoles en base a que ellos hablan desde el punto de vista del mundo. Y eso es así. Hay predicadores, nosotros sabemos, que pueden estar diciendo muchas cosas bonitas, pero que no tienen que ver con la palabra de Dios. Muchas veces son enseñanzas humanas, a veces de motivación, de éxito, de prosperidad, cosas parecidas, y que en el mundo se ve bien, se escucha bien. Por eso dice Juan, hablan desde el punto de vista del mundo. Pero por otro lado, nosotros sabemos que cuando alguien es fiel a lo que enseña la palabra de Dios, por lo general no es aceptado por la gente del mundo, ya que las enseñanzas bíblicas son contrarias a muchas cosas que el mundo enseña. Por eso en el versículo 6 dice: nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Por eso es que en nuestro tiempo hablar de pureza, de santidad, de honradez, de cosas semejantes, a veces son conceptos anticuados y ya nadie quiere oírlos. Y por esto no nos debe asombrar, ya que Jesús mismo experimentó rechazo en algunas de sus enseñanzas, en sus predicaciones. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el versículo 60 dice: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y más adelante en el versículo 60, del 66 al 68 dice: desde entonces muchos de sus discípulos le devolvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Todo cristiano debería decir como Pedro: solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando hemos nosotros disfrutado de la palabra de Dios, sabemos que ninguna enseñanza del mundo se le puede comparar. Puede haber libros muy buenos, pero nada se compara con la palabra de Dios. Y de igual manera, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, debemos ser fieles a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios, porque muchas veces, para que la gente no se aleje, para ganar a más gente, tal vez no somos muy claros en lo que la palabra de Dios enseña. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para concluir un poquito, entonces, todos los cristianos tenemos que estar preparados para poner a prueba cualquier enseñanza. Estoy pensando en este tiempo donde por motivos de la cuarentena muchos estamos en las casas mirando tanta información, tanto material en internet, en redes sociales. Entonces es tan importante no descuidar estar directamente con la Biblia para poder evaluar cualquier enseñanza que nosotros escuchemos. Y tengamos comunión con Dios, con su Espíritu, para que Él también nos guíe
en la reflexión y la interpretación de cualquier enseñanza. Muy bien, eso quería compartir con ustedes en este mensaje. También estamos ya terminando la primera epístola de Juan. Gracias, como siempre, por estar pendientes. Si les había comentado que tengo algunos anuncios. Ustedes saben que yo tengo algunos libros publicados en la plataforma de Amazon que están disponibles tanto en la versión impresa como también en la versión digital de Amazon Kindle. De por sí ya en Amazon los tengo a precios muy económicos, están a 4 o 5 dólares dependiendo de los libros, pero he decidido hacer algo y quiero poner a disposición de estos libros de forma más económica, pero en la plataforma de Patreon. Ustedes también saben que yo tengo una cuenta en Patreon y siempre he comentado que si alguien quiere patrocinar este ministerio puede hacerlo a través de su cuenta de Patreon. Pero les comento, hasta el día de hoy, que es 22 de abril del 2020, no tengo todavía ningún patrocinador en Patreon. Sin embargo, siempre está esta opción si es que alguien quiere apoyar al canal. Y si alguno conoce esta plataforma de Patreon, sabe que Patreon hay algunos niveles, ¿no? Entonces, yo he puesto que si alguien en Patreon quiere financiar el ministerio desde $1 al mes, si lo hace así, pues cada mes le enviaré yo un libro en formato digital. El libro que está disponible es el Manual de Doctrina Bíblica Básica, pero si ya lo tienen, ya lo han comprado, pues les puedo enviar otro de los libros. Y hay otro nivel que le puse, el primer nivel le puse en Patreon como estudiante nivel básico. Hay otro nivel que lo puse como estudiante nivel intermedio. El propósito con este nivel es formar una especie de seminario en línea o academia de estudios bíblicos. Esto está disponible para aquellos que patrocinen el ministerio a partir de $3 mensuales. La idea aquí sería hacerlo un poco más formal. Haremos grupos en WhatsApp y donde estaremos compartiendo material. Tal vez haremos clases en Zoom, qué sé yo. Hay muchas cosas que hoy la tecnología nos permite hacer y que de alguna forma nos presiona a hacer, porque la situación que estamos viviendo hoy en día nos ha llevado a usar estas herramientas. Entonces es lo que yo quiero hacer también, usar estas herramientas para estar más cerca y hacer un poco de cursos y estudios más personalizados por medio de estos grupos, donde estaremos respondiendo preguntas, enviando más material que sea necesario. Entonces eso es lo que está disponible en la plataforma de Patreon. Entonces, para cualquier información, no olviden comunicarse conmigo en mis redes sociales. Estoy como Cibersaulo, Facebook, Instagram, también en la cuenta del ministerio, que es Todoteos, también en Facebook, también en Instagram. También pueden contactarse conmigo en la página web directamente, todoteos.com, donde saben que también hay mucho material y mucha información disponible. Y sobre cualquier inquietud sobre este tema, estoy siempre para responder. Bien, gracias. Como siempre, les voy a dejar aquí unas 2 sugerencias de videos que les puede gustar, que les puede interesar. Y aquí el enlace para que se suscriban al canal. Y para mí es un gusto estar siempre con ustedes. Nos vemos los lunes a las 7 de la noche, 19 horas de Ecuador, para los directos estudiando algún tema de la palabra de Dios. Gracias. Que el Señor les bendiga.